Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Estamos en la clase introductoria de teología sistemática. Esta es la clase introductoria, la parte 2. Si usted no ha visto la parte 1, le invitamos a que vean la parte número 1 para que así siga la secuencia de esta introducción a la teología que estamos compartiendo con los estudiantes del Seminario Bíblico de la Iglesia Metodista Libre. Queremos decirle que esto es una introducción a grandes rasgos a nivel general, donde estamos poniendo datos donde los estudiantes pueden seguir investigando y profundizando más sobre los temas que estamos abordando. Vamos a orar para comenzar con el tema que nos corresponde para hoy, que es las fuentes de la teología. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú permites que podamos estar comunicando tu palabra, podamos estar profundizando sobre las enseñanzas eternas que tú has dispuesto para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición y que pueda, Señor, fortalecernos en la fe a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las fuentes de la teología. Las fuentes de la teología. La pregunta respecto a las fuentes de la teología es un tema que el teólogo enfrenta en el umbral mismo de su ciencia. Por tanto, antes de entrar al templo de la verdad para investigar su riqueza y magnificencia interiores, será útil considerar debidamente este tema. Aquí hallamos puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, tenemos el punto de vista católico romano, el punto de vista evangélico protestante, el punto de vista místico y el punto de vista racionalista, y cada uno demanda cierta atención. Además, con frecuencia se considera a la razón y a la revelación como fuente de la teología. Para nuestro propósito, no obstante, emplearemos la clasificación que las organiza en dos divisiones principales, que son fuentes autoritativas y fuentes secundarias. Las fuentes autoritativas. La teología cristiana, como la ciencia de la única religión verdadera y perfecta, se basa en los archivos documentarios de la revelación de Dios mismo en Jesucristo. La Biblia, pues, es la regla divina de la fe y práctica y la única fuente autoritativa de la teología. Pero debemos explicar esta declaración en el sentido más estricto y profundo. Jesucristo, como la palabra o el verbo personal y eterno, es la única revelación verdadera y adecuada del Padre. Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Su testimonio es la palabra última en lo que concierne a la revelación objetiva, y ese testimonio se perfecciona en la Biblia. El oráculo y los oráculos son uno. Así, la Biblia constituye la declaración perfecta y la revelación completa de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, en general se puede decir que la fuente del conocimiento divino, como se muestra en la teología cristiana, es una unidad, pero esta existe en forma doble, incluyendo aspectos objetivos y subjetivos. Objetivamente, es la revelación de Dios mismo en Cristo, como se registra y se presenta en la Biblia. Martensen dice: como la obra arquetípica del espíritu de inspiración, la Biblia incluye en sí misma un mundo de gérmenes para un desarrollo continuo. Mientras que todo sistema dogmático envejece, la Biblia permanece eternamente joven. Subjetivamente, la misma verdad revelada vive en la conciencia cristiana de la iglesia, que nace y se nutre por la fe en Jesucristo. Este principio doble, mediante procesos similares pero con resultados divergentes, dio lugar a la formación de las dos grandes ramas de la iglesia, la católica romana y la evangélica protestante. La Iglesia Católica Romana, antes del Concilio Vaticano de 1870,
sostenía que había dos fuentes válidas y autoritativas para el conocimiento teológico, que eran la Biblia y la tradición. Aquí la tradición se define como la opinión religiosa en asuntos de fe y práctica. Por tanto, la tradición representa la cristalización del elemento subjetivo en la conciencia cristiana. En la Iglesia Evangélica Protestante sucedió un proceso similar, aunque con resultados opuestos. Quizás su desarrollo en el pensamiento no haya sido tan visible como en la Iglesia de Roma, debido a las muchas y variadas denominaciones que abarca ese término general. Sin embargo, tuvo efectos dañinos al conducir hacia un concepto distorsionado de la naturaleza de la Biblia, su lugar en la iglesia y su relación correcta con Cristo, la palabra viva. Especialmente durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, la fuente dual de la teología para la Iglesia Evangélica Protestante no fueron la Biblia y la tradición, sino la Biblia y la iluminación espiritual de la iglesia, conocida técnicamente como testimonio del Espíritu Santo. El concepto arminiano en cuanto al tema es el siguiente: solo existe un camino seguro al considerar las fuentes autoritativas de la teología. La Biblia debe ser nuestra única regla de fe y práctica. No podemos imponer como artículo de fe lo que no se encuentra en ella o lo que no se pueda probar por medio de ella. La Biblia que tenemos ahora es una condensación de las enseñanzas de Cristo, reunidas y extendidas a su significado pleno por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, por tanto, ninguna fuente futura puede ser superior a la fuente de toda verdad, el manantial abierto en Cristo mismo. Para nosotros, pues, la Biblia significa toda la revelación y toda la revelación significa la Biblia. Ahora vamos a ver las fuentes secundarias. Aunque el protestantismo reconoce que la Biblia bajo Cristo es la autoridad principal y última de la iglesia, acepta que existen fuentes secundarias y cercanas de gran valor para determinar la dogmática cristiana. Entre las fuentes secundarias y subsidiarias se pueden mencionar primero la experiencia, considerada como la fuente vital de la teología, porque ofrece las condiciones para comprender correctamente sus verdades. Segundo, los artículos de fe o confesiones que constituyen la cristalización de las creencias de periodos o grupos en particular, llamados generalmente la fuente tradicional. Tercero, la filosofía, que es la fuente formal de la teología o la que le da forma. Y cuarto, la naturaleza como fuente fundamental y condicionante. Confesiones y credo. La palabra latina credo, que significa creo, denota una confesión de fe o artículo de fe. Las confesiones pueden ser individuales o colectivas, como formulaciones colectivas de una fe común. Constituyen testimonios públicos de cómo la iglesia comprende y enseña las doctrinas bíblicas. A la iglesia no se le imponen los credos desde afuera, sino que surgen de ella. Por lo general, comienzan como convicciones individuales y gradualmente son reconocidos en forma oficial, siendo resultado de la experiencia. Las confesiones representan la experiencia colectiva o corporativa, corregida y probada por un grupo más amplio de creyentes. Aunque no son autoritativas como las normas doctrinales, son resultado de la vida religiosa que se inició gracias a Jesucristo por medio del Espíritu. Por tanto, se le debe considerar en un sentido secundario como verdadera fuente de la teología. De acuerdo con Henry B. Smith, los credos y las confesiones tienen 4 objetivos. Primero, dar testimonio vivo de la verdad. Segundo, testificar contra lo erróneo. Tercero, proveer un vínculo de unión entre las personas de la misma fe. Y cuarto, proporcionar el medio para continuar la sucesión de aquellos que están unidos por su creencia e instruidos a ellos y a sus hijos. La relación de los credos con la Biblia consiste en que los primeros están diseñados para expresar la verdad
bíblica en relación con los errores, las necesidades y las preguntas de los tiempos. Los tres créditos ecuménicos han preservado para nosotros la esencia de la fe de la Iglesia Unida. Estos son el credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo atanasiano. Son los tres credos que fueron universales y que cuando la Iglesia estaba unida, recogieron cuál era la creencia de la Iglesia en sentido general. Ahora veamos la filosofía. La filosofía es la fuente formal de la teología o la que le da forma. Ocupa un lugar como fuente secundaria de la teología por su capacidad para sistematizar y racionalizar la verdad, presentándola en una forma apropiada para ser asimilada por la mente. Quizá nadie haya expresado mejor que Oberlin en su Revelación Divina la relación entre la filosofía y la teología. Él dice lo siguiente: esta es la tarea de toda labor filosófica teológica, ver lo real como si fuera transparente, iluminado por la idea divina, lo positivo como ideal, lo real, lo que es verdaderamente real, efectuado por Dios como racional, para que pierda ese carácter externo por el cual podría parecer extraño a nuestra mente. El cristianismo penetró en un mundo que se caracterizaba no solo por formas antiguas de religión, sino también por antiguos sistemas filosóficos. Entró en conflicto simultáneamente con la religión y la filosofía paganas. Aún desde el tiempo de Pablo se advirtió contra los peligros de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses capítulo 2, verso 8. Y la falsamente llamada ciencia. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20. Este conflicto entre la teología y la filosofía ha contribuido a través de la historia cristiana. En realidad, su relación ha sido tal que la historia de una no se puede escribir sin la otra. Podemos clasificar de manera general los periodos y formas de este conflicto en 4 divisiones principales. Primero, la filosofía griega y romana de la antigüedad. Segundo, el escolasticismo como un avivamiento de la filosofía griega y romana. Tercero, el periodo del racionalismo durante los siglos XVII y XVIII. Y cuarto, los sistemas absolutos o panteístas del siglo XIX. El cristianismo llegó como un sistema de verdad revelada, declarando que ésta poseía autoridad absoluta por proceder del Dios verdadero. Esta revelación contradecía las pretensiones de la razón humana, por lo que de inmediato entró en pugna con la filosofía de ese tiempo. El conflicto alcanzó niveles críticos en la controversia gnóstica y maniquea de los siglos II y III, y en la controversia neoplatónica que se extendió hasta el siglo IV. En la iglesia surgieron 2 formas de defensa. La primera fue representada por Tertuliano, quien afirmaba que toda la filosofía era ficción y que era necesario adherirse solo a la fe. Y la segunda fue la escuela de Alejandría, la cual sostenía que había una verdadera filosofía cristiana y que solo sobre esta base debían destruir las falsas filosofías paganas. Debido a este conflicto con la filosofía y religión pagana, la teología cristiana asumió la forma apologética y frecuentemente la polémica. La naturaleza como fuente fundamental de la teología. La Biblia reconoce que la naturaleza revela a Dios, no solo por las frecuentes referencias a la obra de la naturaleza, sino mediante declaraciones directas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo capítulo 19, verso 1 al verso 4. De acuerdo con Alexander, esto significa que la idea del testimonio perpetuo la transmiten las figuras del día que sigue a otro día y la noche que sigue a otra noche.
como testigos en sucesión continua. La ausencia de expresión verbal, lejos de debilitar el testimonio, lo fortalece. Aún sin discursos o palabras, los cielos testifican de Dios a todos los hombres. El apóstol Pablo en su discurso en Listra, en Hechos capítulo 14, 15 a 17, y también al dirigirse a los atenienses en Hechos capítulo 17, 22 al 34, aclara que la naturaleza revela a Dios de manera suficiente como para conducir a los hombres a ir en pos de Él y adorarlo. Hasta aquí hemos visto esta pequeña introducción, la segunda parte, que tiene que ver con las fuentes de la teología. Esperamos que esta reflexión o este pequeño ensayo les sea de ayuda para que los estudiantes sigan investigando y sigan profundizando en las fuentes de la teología. Dios les bendiga, y más adelante tendremos la tercera parte que tiene que ver con los sistemas y métodos de la teología. Dios les bendiga.